Pero acá es una lucha más cultural, de las mujeres sobre todo, de mantener esto, aunque sea para vender, pero también para el uso, también se hacen los ponchos, y se ha ido desarrollando también que se usan ahora unos como ponchitos cortitos para usar las mujeres. Entonces, la lucha se da de diferentes formas en los distintos territorios también del pueblo mapuche. En alguna parte por tierra, en otra parte por la cultura y en otros lugares tal vez por el idioma, etc. Y así como nosotras, la gente que escribe, es decir, los poetas, luchamos también en la poesía, en las letras. Y eso es como otra forma igual. Yo lo veo como una forma de denuncia de lo injusto que ha sido el Estado con nosotros. Desde que llegaron hace más de 500 años. Entonces nosotros también, llegado un momento, aprendimos a escribir, aprendimos a leer. Mucha gente mapuche dice que nosotros en estos momentos somos interculturales, porque nosotros conocemos la vida huinca, incluso vivimos como huinca. Entonces, yo siempre digo que esto de haber aprendido a leer, haber aprendido a escribir, que sirva para algo, por lo menos para denunciar los atropellos y todas las injusticias que actualmente nos someten como mapuche. Y por eso nos empeñamos en escribir, de repente juntarnos en una antología y denunciar de alguna manera lo que pasa con nuestra vida mapuche. ¿Cuándo empezó a escribir usted? Yo me fui a Santiago, tenía como 16 años, con el propósito de estudiar y trabajar. Y porque me di cuenta que acá era difícil en realidad estudiar, porque mis otros hermanos igual querían estudiar. Entonces, ese tiempo más encima era el tiempo de la dictadura militar. Y que yo no cachaba mucho qué tema era eso, pero cuando llegué a Santiago, cuando empecé a estudiar allá, empecé también a entender lo que es la política huinca que aplicaron en esa época. Entonces, como le digo, yo me fui a estudiar y trabajaba como nana, por supuesto, y cuidaba niños, pero de a poco, pasando 2 años que me puse yo como meta, aprender a hablar un poco el idioma, el Wincadún, y luego estudiar. O sea, mi propósito era eso, terminar por lo menos mi 4º año medio. Entonces, de a poco, mientras yo estoy estudiando, después ya, cuando terminé la enseñanza básica, me fui al liceo nocturno en el Instituto Nacional. Ahí conocí más gente, amigas que eran militantes de partidos, de organizaciones, y yo me empecé a hacer amiga de ellos, de mis compañeras de curso, de mis compañeros. Entonces, y así poco a poco yo también llegué a las organizaciones. Y de repente, en un momento dado, yo llegué a las organizaciones mapuche que había en Santiago en ese tiempo, que era ARMAP de Santiago. Quien era dirigente era Mariluz Curibil. Todavía me comunico con ella, fue muy buena amiga después. Y así empecé de a poco. Y participando entonces en las organizaciones me fui dando cuenta también lo terrible que era la injusticia y también participando de a poco en las protestas nacionales que eran terribles en esos tiempos, y me fui dando cuenta que también yo podía morir. Entonces ahí surge esta idea. Antes había intentado escribir, incluso se lo mostraba a mi profesor de castellano, me decía que sí, estaba bien, que siguiera, etcétera, etcétera. Pero ahí surgió la real necesidad de escribir, porque me di cuenta que si yo moría podía dejar dicho muchas cosas en un poema.